y arrancamos. Bueno, esta primera parte de esta enseñanza, pues la vamos a dedicar a mirar algunas cosas breves, porque de esto sí que hay mucho que decir, de las parábolas de Jesús. Hay mucha literatura, como ustedes pueden ver, ahí están los libros que, que podemos consultar o que consulté para esta clase. Más que todo, les recomiendo en donde dice historia, este que dice enseñaba por parábolas, es un libro excelente. Ahí está precisamente la historia de la interpretación de las parábolas, que también aparece en este primer libro que está aquí, que es donde dice pautas, las parábolas de Jesús. Ese también tiene otro punto de vista de la historia de cómo se han interpretado las parábolas. Entonces, estos dos temas son bien interesantes. Este, pues, es el libro que estamos usando de base. Este es el segundo, como para complementar. Este es más fácil de leer que este otro. Y este también es muy interesante. Conociendo la Biblia, o conozca la Biblia, descubre la Biblia es literatura. Y este último, pues son predicaciones de este teólogo y pastor John MacArthur respecto a las parábolas. Algunos apuntes interesantes, pero para estudiar, más que todo este. Y este otro también son algunas enseñanzas de este señor Antonio Cruz, un teólogo español. Y repito, estas dos son predicaciones sobre parábolas, pero también tienen cosas interesantes para analizar. Este, por ejemplo, tiene clasificadas las parábolas, una clasificación y tiene también, bueno, las enumeró como unas 43 parábolas, aparte de otros dichos parabólicos y otras cosas así. Que él, tablas que tiene ahí como interesantes, aparte de las predicaciones, ¿no? Para consultar. Bueno, en este tema lo que vamos a resaltar es el peligro que hay de alegorizar las parábolas. Vamos a ver que definitivamente una parábola es distinto a una alegoría y que de todas maneras hay una tendencia todavía en muchos en convertir en alegoría las parábolas. Entonces la predicación alegórica levanta muchos amenes y muchos aplausos a veces, pero realmente la gente que no estudia a profundidad la palabra de Dios. Si usted estudia la palabra de Dios, se va a dar cuenta, pues como hemos dicho ya, seguramente ustedes también lo vieron en Hermenéutica 1, que el método alegórico de interpretación no es el más apropiado para nosotros, sino el método histórico-gramatical, ¿verdad? Entonces eso deja a un lado pues el tema de las alegorías. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poquito acerca de qué es una parábola, o sea, la definición de parábola. Ahí comienza ya el primer problema, digámoslo así, hermenéutico o exegético, porque no todo el mundo se pone de acuerdo en lo que significa teológicamente, ¿no? Porque pues si uno va a las matemáticas, a la trigonometría es una cosa, una parábola, pero en la Biblia, en las cuestiones eh, teológicas, pues obviamente tiene otra connotación. Creo que alguien abrió el micrófono. Bueno, pero básicamente lo que indica esto es que hay una comparación. Esa es la clave, ¿no? Una comparación. Entonces, Jesús preguntaba, ¿a qué lo haré semejante? ¿A qué compararé el reino de los cielos? ¿No? ¿A qué compararé a esta generación? ¿A qué la haré semejante? Y entonces se nota que el Señor buscaba las parábolas, pues para eso, para comparar una cosa con otra. Una cosa es el reino espiritual, digámoslo así, las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, y otra cosa es la realidad que era palpable, tangible, visible, comprobable a los ojos y los sentidos de las personas que oían las enseñanzas de Jesús.
Entonces Jesús usaba esas cosas que la gente puede ver, oír, comprobar, palpar, para ilustrar o comparar con ellas las que no se pueden ver. Realmente una forma pues muy interesante y por eso se ha estudiado tanto y gustan tanto las parábolas de verdad, ¿no? Entonces creo que todos hemos predicado sobre parábolas seguramente. También hemos predicado mal sobre parábolas todos seguramente, porque las hemos alegorizado todos también. Eso yo creo que entre nosotros no hay ninguno que diga yo jamás he cometido ese error. Porque pues los que nos creamos en el Evangelio hemos oído siempre, o de niños pues, y más adelantico, explicar parábolas de esa forma y decíamos amén y hasta también recibíamos bendición y todo. Pero luego ya uno se da cuenta que esa no es la mejor manera de interpretarlas. Pero igual son cosas que atraen mucho, que llaman la atención, que nos provocan pues para estudiarlas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora dentro de las características que son más bien relatos cortos, aunque algunas son un poco más largas que otras, pero igual son cosas cortas, no son cuentos largos como los que uno puede leer por ahí secularmente, y que son historias que pudieron haber sido real o inventadas, pero no son fantasía, o sea, no son solo imaginación nada más. Pueden haber sido inventadas, pero eso no quiere decir que no hayan podido ser reales también. Creo que ahorita vamos a entender un poquito más acerca de eso. Y entonces, pues las usa el Señor para establecer una comparación y vamos a ver ahora también el uso que Él hace de esas parábolas, ¿no? Entonces, como decir, como sucede en este caso, así también puede suceder en este otro. Una comparación. Entonces, lo que hay que buscar son los puntos de comparación. Bueno, entonces, ¿para qué, no? ¿Para qué? Ahí también hay que mirar las cosas desde un punto positivo o desde un punto negativo. Todo depende, como dice alguien. Depende como usted mire el vaso, lo va a ver medio lleno o medio vacío. Entonces, la cuestión es que el Señor dice que le preguntan, ¿no? ¿Por qué les hablas por parábolas? Le preguntan los discípulos a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Y en otra parte dice que sin parábolas no les hablaba. Entonces, ¿cuál era la intención del Señor al contar las parábolas? Pues obviamente, creo que estamos todos de acuerdo, no era entretener a los oyentes, ¿no? Sino que la idea era exponer su mensaje. Y bueno, yo escribí ahí explicitarlo, creo que más bien era explicarlo y aclararlo, aunque explicitarlo también es un verbo válido, pero creo que lo que quise decir es explicarlo y aclararlo, el mensaje. Y siempre invitando a reaccionar. Me faltó la O, perdón, hermanos. Está mal escrito ahí. A reaccionar. Los que oían tenían que tomar una decisión al final. Entonces, la cuestión positiva, como digo, es que, bueno, él le dice a los discípulos, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino, mas a ellos no es concedido. O sea, a los discípulos y por ende también a nosotros, los que nos hemos convertido y creído en Jesús y convertido en sus discípulos después de ellos, se nos han concedido ojos para ver y oídos para oír. Es decir, podemos entender lo que el Señor Jesús dice. Pero hay otras personas que, como me decía un señor hace unos días, que le estaba preguntando por los devocionales que mando en las mañanas y me decía, sí, yo los leo, pero es que eso es como ruso para mí. O sea, dándome a entender que no entendía nada de lo que ahí decía. Entonces, eso es lo que el Señor le dice aquí a los discípulos. Bueno, es que ustedes están entendiendo, pero ellos no entienden. Digámoslo así, parafraseando, ¿no? Y el negativo, entonces, para los demás.
Les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Bueno, esto es citando también un texto de Isaías. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Es en Isaías donde aparece esa expresión. Entonces, pero en Isaías creo que dice para, y aquí dice porque. Eso es bien interesante. Aunque bueno, no es bueno discutir por palabras, ¿verdad? Eso también es un consejo que nos da la misma palabra de Dios. No discutas por palabras. Pero en este caso, y para mi interés, sí es una cosa, es un porqué y otra cosa es el para. El porqué es una razón y el para es un propósito. Entonces aquí el Señor dice, ¿por qué le está hablando por parábolas? ¿Qué es lo que le preguntan los discípulos? ¿Por qué les habla por parábolas? Siempre es bueno mirar la respuesta que da Jesús, o más bien la pregunta que origina la respuesta de Jesús. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque es que no entiende. Entonces, seguramente ustedes han oído, hermanos, que hay quienes creen, predican y escriben que el Señor hablaba por parábolas para que la gente no entendiera. O sea, para que no percibieran su mensaje. Bueno, yo lo entiendo de la otra manera. Yo entiendo que Él les hablaba de esa forma por parábolas porque esta gente no entendía. Entonces era como un intento del Señor para hacerles entender, para mostrarles lo que a sus ojos ellos no podían captar. Es mi manera, pues, personal de entender. No creo que el Señor realmente haya intentado con la parábola ocultarles todo. No pienso que ese sea el interés, sino que más bien, como vamos a verlo en el desarrollo de esta clase, es mostrar, sacar a la luz a través de sencillas comparaciones. Bien, entonces depende como uno lo vaya viendo. De todas maneras, le digo, usted puede ver el vaso de agua o medio lleno o medio vacío. Entonces, eso depende del enfoque que usted le dé. Pero para esta clase vamos a darle un enfoque positivo a las parábolas. Es decir, el Señor intentaba era explicar, no ocultar. Bueno, ahora vamos a mirar algunas características. Entonces, entre las características más sobresalientes de las parábolas, podemos nosotros mencionar estas, que son como una especie de cuento, una narración, y no tienen un formato estándar. Algunas son bien cortas, unas frases nada más, dos o tres, pero otras ya son un poquito más elaboradas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, decir que el reino de los cielos es semejante a un hombre que buscaba perlas y encontrando una fue y la vendió y compró aquel campo donde estaba la perla, o compró aquella perla, perdón, que eso se dice rapidito y se lee rapidito. No es ni un párrafo corto. A contar la historia del hijo pródigo, que así la conocemos, aunque dicen algunos que así no se debería llamar, ¿no? Pero sabemos a qué nos estamos refiriendo, que esa sí es más larga. Entonces, un padre tenía dos hijos y comienza la historia que se demora un poquito más. Creo que esa es de las más largas. Entonces, no hay un estándar en tamaño. Es una historia de tamaño variable. Todas las parábolas de Jesús son tomadas de la vida diaria. O sea, no incluyen nada que sea ajeno a los primeros destinatarios, a los oyentes. Entonces, ustedes pueden recordar que él habla de, como la figura lo muestra ahí, del sembrador, pues era una comunidad agrícola. También les dice, los haré pescadores de hombres, pues estaban pescando. Ah, les habla del comercio que practicaban en esa época. Les habla de los arrendatarios que dejaban una tierra para que otros habitaban. Les habla de lo que se practicaba en esa época, que era esconder tesoros.
O sea, son prácticas que ninguna de ellas es ajena al contexto cultural y social histórico de la época en la que Jesús narró. Son relatos de la vida diaria. Eso decía, ah, sí, eso le pasó a mi vecino. Ah, como pasó ayer o como pasó antier. Cualquiera de esas cosas podían ellos pensar. Pero el siguiente elemento es que incluyen siempre un elemento sorpresa. Entonces, ese es el que cautiva la atención y ese es el foco, digámoslo, principal al cual debemos nosotros apuntarle a la hora de interpretar. ¿Qué es lo que sorprende en el relato? Porque en esa sorpresa seguramente que está la clave para interpretarla, está la enseñanza de la parábola. Entonces, por decir algo, era normal que asaltaran, que robaran en caminos como ese que la Biblia describe de Jerusalén a Jericó, pero lo que no era normal, digamos, lo que causa la atención, lo que sorprende a los oyentes, especialmente si eran fariseos, es que en el relato de Jesús en la historia no sea un sacerdote ni un levita, que además eran también contrarios a los fariseos y a los maestros de la ley. Recuerden, eran de los saduceos, o sea, estaban en bandos opuestos política y religiosamente hablando, sino que tal vez en la historia, si Jesús lo hubiera mencionado, pero pasó un fariseo o pasó un maestro de la ley y la atendió, pues, se hubieran sentido muy contentos los oyentes. Pero Jesús mencionó, pero pasó un samaritano. Y pues obviamente que eso es lo que llama la atención, sorprende. Tanto que ni aún el hombre se atreve a mencionar al samaritano, ¿no? Sino que nada más dice el que usó de misericordia con él. Bueno, pero incluyen un elemento sorpresa, todas, incluyen un elemento sorpresa que llama la atención y que dicen, pero ¿cómo así? ¿Pero qué pasó aquí? Esto no es lo normal. El padre o el dueño de la tierra que contrató obreros y al final llama para pagar el jornal, pero comienza con los que llegaron de último. Eso, ya el orden no era el normal. Lo normal era que comenzara a pagarle pues, a los que comenzaron a trabajar más temprano, ¿no? Y llevan más tiempo y están más cansados y todo lo demás. Pero esa sorpresa que mete ahí es el punto principal para lo que viene a continuación. Y pues más sorpresas cuando reciben el mismo salario, en fin. Bueno, son cosas que vale la pena a la hora de leerlas, resaltarlas. ¿Dónde se sorprendió la gente? Claro, para encontrar elementos sorpresa, alguien ahí de los que estaba leyendo en estos libros, no recuerdo cuál ahora, dijo que esto era como contar un chiste, pero seguramente que a ustedes y a mí nos ha pasado, hermanos, que hemos contado un chiste y luego nos ha tocado que ponernos a explicarlo. Entonces ya uno dice, ya pierde la gracia, o sea, eso, ah, a veces uno prefiere ni explicarlo, ¿no? Ya es así, ya no lo entendió y listo, no dejemos, porque un chiste explicado, pues eso es como que no, ah, de pronto sí, la persona lo entiende, pero ya no va a causar el mismo impacto, o sea, no se va a reír o va a decir, con razón, sí, sí, tiene gracia, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y dice este escritor que esto pasa con las parábolas. Las parábolas a los primeros oyentes de Jesús, pues les llamó la atención, les cautivó, les sorprendió, pero a nosotros que estamos ya 2000 años después en otra cultura, en otro contexto social, político, religioso y hasta económico, pues nos toca que ponernos a estudiar entonces la cultura, la historia, las costumbres, para poder oír la parábola como la oyeron los primeros destinatarios. ¿Ve? Entonces, por eso hay que echar mano entonces sí a diccionarios, y a historias, y a introducciones, para poder sacarle el provecho a la parábola. No es lo mismo escuchar la parábola del samaritano si usted no tiene ni idea que samaritanos y judíos eran enemigos, o si usted no sabe tampoco que los saduceos o los sacerdotes pertenecían a los saduceos y los
maestros de la ley a los fariseos. Entonces, si uno encuentra uno, si uno no descubre esa rivalidad, si uno no sabe eso, pues uno no va a encontrar gracia a la parábola, a la ley ya, pues, sí, alguien que le ayuda a otro y ya, pero no es nada más alguien que ayuda a otro. Entonces, por eso hay que estudiar bien el contexto. Y ese también va a ser un punto, como vamos a ver ahora más adelante, importante para interpretar las parábolas. Descubrir en qué contexto se dieron, en qué momento se dan. Otra característica de las parábolas es que quien lo está oyendo o quienes están oyendo la parábola se van a sentir identificados con alguno de los personajes. Por decir algo, otro ejemplo, cuando Jesús fue invitado a la casa de Simón, el fariseo, ya fariseo, ¿no? Y entonces llega la mujer aquella que tenía mala reputación, digámoslo así, crudamente era una prostituta, pero comenzó a enjuagar los pies de Jesús con sus lágrimas, ¿no? Y a secarlos con sus cabellos, ¿verdad? Y a besarlo, bueno, o sea, y uno dice ahí, pero esa historia, aquí está pasando algo raro. Es obviamente, es obviamente lo que está aconteciendo históricamente hablando en la casa de Simón. Y como Jesús conoce lo que piensa Simón, porque él dijo, "Ja, ¿qué tal este? Dice que profeta, si supiera, si fuera profeta sabría quién era esta mujer". Bueno, entonces dice la Biblia que Jesús, sabiendo lo que pensaba Simón, le contó esa historia. Ay, Simón. Y entonces le cuenta la parábola, ¿no? Venga, le cuento una historia. Mire, había un hombre que tenía dos deudores y entonces uno le debía una cantidad exorbitante de dinero y al otro le debía poco. Pero igual le pagó, le perdonó a los dos la deuda que tenía y entonces, y él le cuenta la historia y al final le pregunta, ¿y quién de los dos cree que amó más, que amará más al, a ese señor generoso? Entonces él dice, no, pues yo pienso que lo va a amar más al que más le perdonó. Alguien dijo por ahí, tampoco recuerdo quién, y me gusta esa forma de ver las parábolas, que las parábolas las usaba Jesús para evitar la disputa, para evitar la discusión. Entonces es como, bueno, yo pienso diferente a este hermano, pero si yo me pongo aquí a defender mi postura y a exponer mis teorías, él también va a hacer lo mismo y él se va a arranchar más, como decimos coloquialmente, se va a trincherar ya en su punto y yo en el mío, y vamos a estar discutiendo ahí sin llegar a un acuerdo. Jesús no hacía eso. Entonces Jesús lo que hacía era, pues se inventaba una historia a través de la cual llevara a su oyente, a su contrincante, digámoslo así, a ponerse de acuerdo con él. Y después de lo que estaban de acuerdo, entonces ahí sí se acaba. O sea, me parece una manera de verlas muy, muy especial. Y Jesús aquí pues lleva a Simón al punto donde él quería llegar. Ok, al que más se le perdonó, más ama. Y después comienza a decirle, yo entré aquí a esta casa y bueno, ya ustedes conocen el resto, ¿no? O sea, comienza a decirle, yo sí me he dado cuenta de sus desagravios. Y en cambio esta mujer vea todo lo que está haciendo. Bueno, entonces el personaje se siente identificado. Obviamente la mujer que estaba oyendo el relato de Jesús, pues diría, yo soy aquella mujer a la que más perdona mi Señor. Y el fariseo diría, bueno, pues yo no he hecho tantas cosas malas, seré el que menos perdona. O sea, se van a sentir identificados con algún personaje. Y también las parábolas invitan a tomar una decisión. Entonces muchas parábolas terminan, digámoslo así, inconclusas, o sea, no hay un final. Ahora me acuerdo, por ejemplo, del enfoque que le da ese señor MacArthur a la parábola del hijo pródigo. Entonces él dice, al final, no sabemos
¿Qué decisión tomó el hijo mayor? ¿Verdad? El menor, pues, había sido recibido, estaba en fiesta, pero el mayor, el padre salió a invitarlo. El padre salió a invitarlo y le dice, es tu hermano. Era necesario hacer fiesta, pero no sabemos qué pasó. O sea, no termina la historia colorín colorado, nada, sino que queda allí. Entonces, dice este señor, ahí era donde los oyentes de esas parábolas, que son tres simultáneas, que lo estaban criticando porque se unía a pecadores y a gente de mala reputación, publicanos y pecadores, tenían que tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a gozar o vamos a seguir renuentes aquí? Entonces, siempre invitan a tomar una decisión. O Jesús mismo les dice, por ejemplo, el del hijo pródigo, ve y haz tú lo mismo. Bien, y otra característica es que el tema principal de las parábolas es el reino de Dios. Aunque no se mencione el reino de Dios, de todas maneras, siempre está implícito algún aspecto del reino de Dios, o el comportamiento en el reino de Dios, o la soberanía de Dios, o el pedir cuentas al final por lo que se ha hecho en el reino de Dios o no se ha hecho, en fin, bueno, pero siempre involucra algún aspecto, digámoslo así, del reino de Dios, sino es que definitivamente dice el reino de los cielos es semejante a tal cosa. Son algunas de las características, si da usted pues podrá descubrir más o estudiando habrá detectado otras parábolas, otras características de las parábolas de Jesús. Bien, llegamos a un tema que no me gusta mucho, que es la clasificación, pero de todas maneras ustedes van a encontrar allí en los textos, en algunos libros, pues formas de clasificar. Y le digo no me gusta mucho porque pues es que no hay en la Biblia misma una clasificación, entonces esa clasificación que se encuentra es muy subjetiva. Entonces uno puede decir, fulano de tal las clasifica de esta forma, ok. O puede uno decir, bueno, dependiendo de qué, depende de qué. Depende del contenido, depende de que si es larga o es corta, depende de su extensión. Entonces hay varias formas de clasificar las cosas. Y como la clasificación en sí no está en la Biblia, pues ya depende del ojo de quien lo haga. Entonces coloqué esta tabla que me encontré por ahí por internet, nada más como un ejemplo. No más como un ejemplo, no porque esté pues, de acuerdo ni nada con esto, sino nada más como un ejemplo de cómo algunos las han clasificado. Entonces esta clasificación es toda con respecto a lo del reino, ¿no? La naturaleza del reino, el poder de la palabra de Dios, nuestra influencia en el reino de los cielos, el costo de entrar en el reino de Dios y algunas que hablan del juicio venidero. Pero otros las clasifican de otra manera. Entonces dicen, por ejemplo, la introducción del reino, cómo se introduce el reino, la expansión del reino, las que hablan del crecimiento. ¿Qué más? La consumación del reino. Entonces depende como la persona lo esté mirando, así mismo la va a clasificar. O sea, usted y yo podemos hacer una clasificación y vamos a encontrar distintas formas de clasificarlo dependiendo del ojo y del criterio con que lo hagamos. Si vamos a decir, no, vamos a clasificarlas con respecto a la extensión, entonces ahí comienzan algunos a decir, bueno, hay unas que son eh, relatos o narraciones más bien extensas, otras que son medianas, otras que son cortas, algunas son nada más una sola frase, dichos parabólicos, en fin. Y entonces hay diversas formas de clasificar. Pero lo cierto es que sí hay considerables parábolas, ¿no? Le digo que algunos han contado hasta 43, otros 50. También dependen de qué metan dentro de las parábolas y qué no. Y indudablemente algunas por su contenido, pues se pueden agrupar, por ejemplo, como aquí dice, en las del juicio. Hay muchas de esas parábolas que hablan de pedir cuentas, ¿no? De pedir cuentas. Por el contenido creo que sería la forma más apropiada de clasificarlas, pero igual de ahí depende mucho de el ojo que tenga cada quien para hacerlas. Y de todas maneras, algunas parábolas hablan de dos cosas simultáneamente, ¿no? Tanto del juicio como de la extensión del reino, de la responsabilidad del reino, en fin. En la Biblia no existe una clasificación, entonces, repito, eso depende de quien lo haga, depende del autor que usted lea,
depende del texto que escoja para estudiarlo. Un tema bien interesante es el tema de la interpretación de las parábolas. Ojalá ustedes con tiempo, yo no recuerdo ahora mismo cuál es el documento que les mandé para leer, pero creo que no fue el de la historia de las parábolas. Pero este tema de la interpretación está bien explicado en el libro de que les digo que se llama Enseñada por Parábolas, pero también el artículo que se llama Interpretación de las parábolas a través del tiempo se puede conseguir en internet. Entonces, en este artículo, este señor, un sacerdote también católico, una vez más, los sacerdotes católicos, pues yo sí pienso que como no tienen hijos ni tienen esposa, se dedican mucho a escribir, ¿no? Y bueno, algunas cosas son interesantes realmente. Este tema, por ejemplo, me parece muy bueno porque nos cuenta cómo se han interpretado las parábolas a través del tiempo. Entonces, lo primero que él dice es que en la época de Jesús, pues los primeros oyentes no necesitaban de interpretación. ¿Por qué? Porque el mensaje era tan evidente que pues es interpretar las parábolas, o sea, es como lo del chiste, ¿no? Una vez más, a menos que no haya sido el de esa cultura, que sea por allá un extranjero o algo, venga, ¿qué fue lo que quiso decir? Pero, pues si él les estaba hablando en el idioma que ellos entendían. De la higuera aprender la parábola. Pues obviamente ellos sabían a qué se refería la higuera. Entonces, otros dirían, higueras, ¿qué será una higuera? En fin, pero no, pues no, como que no entendían bien, ¿no? Las cosas. Pero los primeros oyentes realmente no necesitaban mucha explicación. Pero después de que se murió esa generación y que el evangelio comenzó a extenderse, entonces llega el evangelio y además a traducirse también, llega el evangelio a otras tierras y entonces comienza una etapa llamada de la alegorización. Y entonces ahí, en esa etapa, este señor Agustín de Hipona va a ser uno nada más de los ejemplos que vamos a colocar, pero esa manera de interpretar alegóricamente tiene sus raíces en la Alejandría. Un judío llamado Filón de Alejandría, pues abrió ese camino interpretativo que siguieron muchos cristianos en esa primera etapa. Cuando usted estudia también la historia de la interpretación bíblica, va a encontrar que está la escuela de la alegoría y la escuela de la literalidad, que es la escuela de Antioquía, Alejandría y Antioquía. Y valga la pena decir, de allá de Alejandría, por ese método alegórico fue que surgió también la doctrina de la Trinidad. Entonces, lo que busca el que predica o el que enseña de esta manera alegórica es siempre detrás y más allá de la letra debe haber algún sentido oculto. Entonces, él cree que en un texto que ha sido inspirado por Dios, pues nada va a quedar al azar. Entonces, cada palabra, cada cosa tiene un significado. Y comienza a colocarle entonces símbolos, a buscar símbolos en el lenguaje y realmente cae en muchas exageraciones, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. No podemos nosotros decir, negar, perdón, que reconocer que en la Biblia sí existen alegorías, pero repito, una cosa es la alegoría y otra cosa son las parábolas. En la alegoría cada cosa tiene un sentido. Entonces, por ejemplo, en el libro de Ezequiel está esta alegoría. Llegó al Líbano un águila enorme, de grandes alas, tupido plumaje y vivos colores. Se posó sobre la copa de un cedro y arrancó el retoño más alto, lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. Tomó luego semilla de aquel país y la plantó en terreno fértil. La sembró como un sauce junto a aguas abundantes. La semilla germinó y se hizo una vid frondosa de poca altura. Volvió sus ramas hacia el águila y hundió sus raíces bajo sí misma. Así se convirtió en una vid con retoños y exuberante follaje. Pero había otra águila grande, de gigantescas alas de abundante plumaje,
y la vid volvió sus raíces y orientó sus ramas hacia ella para recibir más agua de la que ya tenía. Había estado plantada en tierra fértil, junto a aguas abundantes para echar retoños y dar frutos y convertirse en una hermosa vid. Adviértele que así dice el Señor: prosperará esa vid. El águila no la arrancará de raíz, no le quitará su fruto y así la vid se marchitará. Sí, los tiernos retoños se secarán. No hará falta un brazo fuerte ni mucha gente para arrancarla de cuajo. Prosperará, aunque sea trasplantada. ¿Acaso el viento del este no la marchitará cuando la azote? Claro que sí la marchitará en el lugar donde había nacido. Creo que ustedes pueden notar, hermanos, de una vez la diferencia entre una alegoría y una parábola, ¿verdad? Entonces, en la alegoría, cada elemento tiene un significado y ya, por lo menos, podemos ver que la alegoría no siempre es un relato que se haya podido tomar como real, real. Aquí hay casi que una personificación también. Y más adelante pues está la explicación, no vamos a meternos a la explicación de esta alegoría, pero cada elemento tiene una explicación. Y, por supuesto, la vid es uno de los elementos en los que, así como la higuera, a los que se compara el pueblo de Israel. Pero eso es distinto a la parábola. Entonces ahí está la cuestión. Sin embargo, ese método de interpretación alegórico fue el que más abundó y ahora vamos a ver un ejemplo de ese señor Agustín, de una interpretación alegórica que él hace de la parábola del buen samaritano. Predominó desde esa época de los llamados padres apostólicos o eclesiásticos hasta finales del siglo XIX. O sea, todo el mundo interpretaba las parábolas de esa forma, pero ya a finales del siglo XIX, principios del XX, surgió este señor alemán llamado Adolf Hulicher y él escribió este texto sobre las parábolas de Jesús, un alemán. Y entonces en esa obra ese señor comenzó a explicar y a hacer notar que una parábola era distinta a una alegoría, entonces no se podía interpretar alegóricamente y comenzó entonces a decir la función que cumplen dentro de las parábolas, la metáfora, las comparaciones pues que hace Jesús. Ustedes saben, ya estudiaron que metáfora es una de las figuras literarias que se usa mucho en la palabra de Dios, ¿no? Figuras de dicción, llamadas así, lenguaje simbólico. Entonces ese señor comenzó a decir que hay que prestarle atención en la parábola a, a aquellos puntos de comparación, hay que resaltarlos. Y las alegorizaciones distorsionan realmente el sentido original. Entonces, lo que Jesús quiso decir, decía él, muchas veces es bien distinto a lo que nos han enseñado acerca de las parábolas a través de este método alegórico. Y claro que sí tenía razón. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces hay que tener ahí, él comenzó a hablar de un principio hermenéutico bien interesante que es que cada parábola tiene realmente una verdad central. Una verdad central. Y entonces que hay que enfocarse en esa verdad central que la parábola está enseñando y no dejarse llevar por todos los detalles. Bueno, pero y siguiendo la escuela de él, luego surgieron otros dos señores también por allá, en Alemania. Estos señores, C.H. Dodd y un señor Joaquín Jeremías. Ambos escribieron acerca de las parábolas de Jesús. Les digo, siguiendo pues la corriente de este señor, haciendo recalcar que las parábolas no eran alegorías y no debían interpretarse como alegorías. Y ellos comienzan a agregarle más punticos. Por ejemplo, que son textos que se deben interpretar contextualmente, que hay que tener en cuenta las circunstancias en las que se dieron. Y ellos, por ejemplo, hablan de eso, de préstele atención al detalle que sorprende. O sea, cuando usted encuentre lo que sorprende, entonces ahí préstele atención a eso. Y les repito, van a ir también en contra de las alegorías. Ellos no están de acuerdo con interpretar las parábolas como alegorías.
porque de esa manera se malentienden las parábolas y una vez más insisten en lo que decía el anterior, ocultan el sentido original que con que las expresó Jesús. Entonces dice ellos, las alegorías son como capas de polvo que se han puesto sobre los textos sagrados a través de los siglos y ahora tenemos que desempolvarlas. Bueno, estos señores también vale la pena aclarar, hermanos, que son seguidores de una corriente de interpretación que tampoco es la nuestra, que es la interpretación crítica. Entonces ellos dudan mucho de los textos del Nuevo Testamento y dicen que quizás, por ejemplo, no son las palabras de Jesús, sino lo que, como veíamos la vez pasada que hablábamos de los evangelios, como que lo que recordaron los hermanos de la isla primitiva acerca de Jesús. Y entonces comienzan a poner muchas cosas en tela de juicio. Son de esa corriente de pensamiento alemán llamada la teología liberal, que está en contra de todas las cosas sobrenaturales, milagrosas en el texto. Bueno, otro señor que yo no coloqué allí. Ah, no, sí, creo que está ahí. Ese señor Trocmé, que ahí está. Bueno, ese no era el libro de él. Lastimosamente yo no me acordaba de que lo había puesto y no hubiera buscado el libro. Ahí por internet la foto, porque no tengo el libro de ese señor. Pero ese señor Trocmé dijo que las parábolas de Jesús eran como conversaciones de sobremesa. O sea, y él comienza a explicar en su texto, que se llama así además, charlas de sobremesa, que pues que casi todas las enseñanzas de Jesús y las parábolas, casi todas, no todas, casi todas, se dan alrededor de una cena o de una comida y que por eso pues se deberían también interpretar de esa manera. Es una postura nada más de ese señor que, por mencionarla, pero no ha tenido muchos seguidores. Ve qué raro, yo quité el video, pero se me va a acabar la batería muy rápido en esta oportunidad. Bueno, posteriormente entonces viene otro señor, ese señor Vía, y entonces él también aporta un poquito acerca de las parábolas y dicen que las parábolas se deben interpretar solo desde el punto de vista lingüístico. Entonces él comienza pues a meterle elementos literarios, digámoslo así, a las parábolas y lo que va a resaltar en contra de aquellos que hemos mencionado hasta ahora, teólogos alemanes, ellos le dan mucho énfasis al contexto histórico en el que la parábola se dio. En cambio, ese señor dice que no, que realmente, y si hay un problema, porque no todas las parábolas podemos decir en qué contexto histórico se fueron dando, pero entonces dice él que si nada más se interpretan como literatura, entonces van a tener una enseñanza que va a estar independiente de la historia, entonces se puede enseñar a través de muchas generaciones. Entonces él tiene puntos positivos porque las parábolas sí son una expresión lingüística y algunas cosas de la lingüística caben para interpretarla, pero creo que se desenfocó en decir que no hay que tener en cuenta el contexto histórico, porque claro que sí, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este señor, otra cosa que dice es que hay muchas cosas que en la parábola no se mencionan, y claro que sí. Pero entonces él comienza a hacerle énfasis en lo que no se menciona, y entonces prácticamente convierte, o sea, saca otra historia de las parábolas, no lo que realmente quisieron decir. Bueno, y por último creo, viene este señor que habla de las parábolas como ficciones poéticas. Entonces, en este enfoque que este señor da, pues él dice que hay que como que invertir el significado y hace énfasis también en lo que el anterior decía, que en los relatos parabólicos o en las parábolas se omiten muchas cosas, muchos detalles, y que esos detalles que no están allí en las parábolas explícitamente nos van a iluminar para determinar el significado de esa narración. Ya nosotros hablábamos también de las cosas implícitas y las explícitas, ¿verdad? Y claro que ayudan a aportar a la
a la explicación, pero ese se va al extremo, como les digo, ya de sacar pues otras enseñanzas completamente distintas. Hay un ejemplo en ese documento de la parábola del sembrador, y él comienza a meter por allá cuentos de la historia de Israel, o sea, lo que no dice la palabra de Dios. Entonces ya se va por las ramas, como dice, abre una ventana y se sale por ahí. Eso tampoco es lo que nosotros deberíamos hacer. Bueno, antes que se me acabe la batería, vamos entonces a hablar de algunos problemas. La alegorización, ese es el ejemplo que yo les quería poner de ese señor Agustín de Hipona. Vea lo que él dice del buen samaritano. Y piensen ustedes, yo por lo menos recuerdo que yo escuché a 2 o 3 predicadores cuando estaba en la adolescencia o en la infancia predicar de esta manera. Que el hombre que bajaba de Jerusalén era Adán. Jerusalén es la ciudad celestial y Jericó, pues es la luna, dicen allí, y consecuentemente significa la mortalidad de Adán. O sea, Adán estaba condenado a muerte. Los ladrones son el diablo y sus ángeles. Que le despojaron quiere decir que le despojaron de su inmortalidad. Entonces él ya estaba sentenciado a muerte y iba para allá, para Jericó. Va a significar la muerte también. Que lo golpearon es el impulso a pecar, las tentaciones, las persuasiones a pecar. Son los golpes que nos dan Satanás y sus demonios. Dejándole medio muerto, quiere decir que ese hombre pues sí seguía viviendo, pero muerto espiritualmente. Entonces estaba medio muerto. Y el sacerdote y el levita es el sacerdocio y el ministerio del Antiguo Testamento, que para nada sirve. El samaritano entonces es Jesucristo. Que le curó las heridas quiere decir que le puso freno al pecado. El aceite es la esperanza de la vida eterna. El vino es la exhortación a trabajar, a servir con un espíritu ferviente. La cabalgadura es la carne sobre la cual vino Cristo. El alojamiento es la iglesia. Cuando yo vuelva quiere decir que después de la resurrección. Las 2 monedas es la promesa en esta vida y en la vida eterna. Y el mesonero es el apóstol Pablo. Variantes de esta seguramente que ustedes han escuchado también. Eso es una alegoría. Y eso es lo que no deberíamos hacer nosotros con las parábolas. Es lo que debemos evitar, alegorizarlas. Porque realmente, hermanos, esto no fue lo que quiso decirle Jesús a ese hombre que le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Entonces, la ocasión es la que genera la parábola, perdón. Entonces, lo que Jesús quiere demostrar es quién es el prójimo y cómo debe comportarse un prójimo. Pero vea por dónde fue. Esto por acá ni menciona la palabra prójimo. Entonces, ese es el grave problema hoy en día, creo yo, de las parábolas, que todavía somos tentados a veces a alegorizarlas. Pues claro, así la han interpretado, repito, durante 19 siglos y nada más ahora en estos últimos 2 siglos prácticamente es que se está redescubriendo las parábolas con una interpretación basada en lo que se entendió primeramente. Y es lo importante. Aquí quiero resaltar que cuando comenzamos la clase, decíamos nosotros en la introducción, tenemos que descubrir lo que esto significó para los primeros oyentes o destinatarios y eso traerlo a nuestra época. Entonces sí tenemos que ir, por eso repito, sí es bueno el contexto histórico y saber cómo se entendió la parábola en esa época, cómo se entendió el chiste, como decíamos hace un rato. Pautas que hay que tener en cuenta. Prestémosle atención al contexto histórico en el que la parábola se generó. O sea, miremos qué hay antes. Entonces, a unos que se justificaban a sí mismos, ¿verdad? A esos, el Señor les dirigió una parábola. 2 hombres fueron al templo a orar, ¿verdad? Pero entonces, esa parábola no está sola. Mire qué es lo que hay antes. Y a esas personas es que va dirigida esa parábola. O sea, esa parábola tiene algo que decirle a esas personas. Repito, a los que criticaban a Jesús porque les juntaba con pecadores y publicanos, entonces les contó las parábolas del capítulo 15 de Lucas. Y bueno, no todas, lastimosamente no todas nos cuentan el contexto, pero algunas sí. Identifique el elemento sorpresa, lo que decíamos ahora, ¿no?
Entonces, preste la atención a ese elemento sorpresa, donde la gente, claro, para identificarlo, repito, tenemos que meternos un poquito en el contexto histórico, social y cultural de la época. Pero una vez que lo identifiquemos, prestemos la atención porque ahí va a venir algunos puntos de comparación. Y entonces enfóquese en esos puntos de comparación. Centrémonos en esos puntos que ya detectamos que causan admiración y miremos cómo sacamos la enseñanza para nosotros. La parábola de los labradores, de los obreros de la última hora, está enmarcada bien, usted la puede ver, que está enmarcada en una frase que los primeros serán postreros, tanto antes como después. Ese es el contexto. Y fíjese que en la parábola llama la atención cuando los primeros se quedaron de último en la fila. Entonces, de ahí en adelante comience usted a enfocarse en lo que pasa allí. Claro, ahí viene la recompensa que es la misma para los unos que para los otros. Los otros pensaban, bueno, ya viene la explicación, pero no vamos aquí a explicar la parábola tampoco, ¿no? Bien, y si lográramos ese cuarto punto, pues sería lo ideal, porque sería como ver el chiste y entenderlo y reírnos. Si tratamos de experimentar lo que sintieron los primeros oyentes. Entonces, repito, en la casa de Simón, una cosa sintió Simón, pero otra sintió la mujer que estaba a los pies de Jesús. Entonces, si uno pudiera como experimentar eso, no, entendimos perfectamente la parábola. ¿Y cuál es la interpelación? O sea, ¿qué es lo que la persona debe decidir después de escuchar la parábola o de entenderla? Y entonces ahí sí saque el verdadero mensaje de la parábola, la verdad central. Ese señor Antonio Cruz, en su libro Parábolas de Jesús, tiene un apéndice en el que él coloca, perdón hermanos, coloca una tabla en la que pero es la forma de verla él, ¿no? Ha sacado las 43, dice él, 43 mensajes de la parábola de Jesús. Parábolas, según desde su punto de vista, la verdad central que él ha descubierto en cada una de esas parábolas. Pero repito, usted y yo podemos tener nuestro propio enfoque y sacar también la tabla con las 43 o las que más podamos enseñanzas de las parábolas de Jesús. Es lo que tenía para compartirles, mis amados hermanos. Pues